Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, bajo el paraguas teórico de la Asociación de Almadesa y con el apoyo técnico de Open Gato. Yo quería, yo quería entrar en el tema del I Ching, ¿no? Que es un tema central en la filosofía oriental y en la filosofía de las artes marciales. Pero estudiando un poquito el tema, me di cuenta que se complicaba para nosotros los occidentales, porque nosotros aquí voy a hacer como una crítica a los tradicionalistas, ¿no? A los que les gusta el arte marcial tradicional y que les gusta la filosofía también del arte marcial tradicional. ¿Ah? Porque los otros que no les importa nada ya sabemos, pues, materialismo, reduccionismo, eso lo hemos conversado. Pero también existe un abordaje de esta temática muy superficial. ¿Ya? En general, la filosofía se toma como muy superficial, digamos, y dos, tres palabras sacadas de TikTok y con eso ya tenemos para hacer filosofía de artes marciales. Pero a mí me gustaría tomarlo un poco más en serio y como tenemos algo de tiempo, me gustaría comenzar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Digo yo. El principio tiene que ver con que existen en la humanidad distintas tradiciones culturales y distintas tradiciones filosóficas con profundas raíces diferentes y con similitudes, pero con grandes diferencias también. Diferencias geográficas, temporales, diferencias de enfoque, de percepción de la realidad, etcétera. O sea, son tantas cosas diferentes, ¿no es cierto?, que cohabitan en esta actual humanidad que es complicado o muy simplista. Así como los materialistas tienden a ser reduccionistas con las artes marciales, ¿no es cierto? La usan para lo que quieren y la desvinculan de su profundidad. También de repente los tradicionalistas somos un poquito también superficiales y queremos encontrar el santo grial rápidamente, entonces claro, un autor, un par de frases y con eso es suficiente. Pero no es así, porque empezamos a mezclar cosas que no corresponde mezclar o que no se van a entender mezcladas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Como dice el título de la reunión de hoy, existen en la humanidad 5 civilizaciones coexistiendo. ¿En qué me baso para decir esto? Me baso en un amigo que se llama Arnold Toynbee, un famoso historiador inglés que en 1947 hizo unas conferencias, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo unas conferencias sobre la civilización. Y él plantea ahí que existen 5 civilizaciones que están operando simultáneamente, coetáneamente en la humanidad en la actualidad. Una de esas civilizaciones es la civilización cristiana occidental, o sea, nosotros, digamos. Cuando le preguntaron al Toynbee dónde quedaba el occidente, geográficamente hablando, bien definido su frontera, él dijo, desde Finlandia por el norte hasta Chile por el sur, así, literalmente. Entonces, ese es el occidente. Europa, América completa, Europa occidental, y podríamos incluir también Nueva Zelanda y Australia, que son de Oceanía, pero que están dentro del marco de la extensión de la civilización occidental, cristiana occidental, ¿ya? Que es la civilización hegemónica, o sea, la que pone la música, la que manda, la que dirige, la que organiza todo a través de su poder económico. Obviamente hay otras 4 civilizaciones operando que no les gusta que esta civilización occidental cristiana sea la hegemónica y que la combaten y que la discutan, etcétera, ese es otro tema. Dentro de ello está la civilización musulmana, digamos, que abarca todo el centro de Asia, Medio Oriente, norte de África, parte del sudeste asiático y muchos países más, ¿ya? Esa es otra civilización que tiene su eje central, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita y que tiene su propia religión, su propia cultura, su propia filosofía. Por supuesto es más famosa su religión, pero también existe el sufismo, que es una versión filosófica del Islam, etcétera. Tenemos además la civilización cristiana ortodoxa oriental, con su eje principal en Rusia. Entonces Rusia, Ucrania, Serbia y Siberia y un montón de países más están dentro de el orden, ¿no es cierto?, de esta civilización cristiana ortodoxa oriental. Tenemos ya van 3 civilizaciones, ¿no es cierto?, que funcionan paralelamente. La cuarta civilización es Indostán, o sea, principalmente la India, pero también los países que hay alrededor, digamos, Tailandia, Birmania, Nepal, incluso Tíbet, que técnicamente es China, pero tiene una gran influencia budista, etc.
Entonces ahí tenemos esta gran civilización. Y finalmente tenemos, ahí van 4, entonces tenemos la quinta civilización, que es la extremo oriental, cuyo eje central es China, ¿no es cierto? Pero que tiene Japón, Corea, Mongolia, Taiwán, Okinawa, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos 5 civilizaciones operando simultáneamente, eso es lo que dice el profesor Arnold Toynbee, y él plantea incluso que esto es un conflicto, de hecho, cosa que se está viendo ahora. Arnold Toynbee lo está hablando después de la Segunda Guerra Mundial, pero él ya visualizaba conflictos entre estas civilizaciones. Y los conflictos tienen que ver con las distintas religiones, con las distintas culturas y, para lo que nos importa a nosotros, distinta tradición filosófica. ¿Ya? No es lo mismo la tradición filosófica occidental que nace en Grecia con Platón y con Aristóteles en Atenas, una tradición racionalista, ¿no es cierto?, frente a una tradición, ¿no es cierto?, del Extremo Oriente vinculada al taoísmo o vinculada al confucianismo. O sea, no es lo mismo. Aunque uno podría relacionar, por ejemplo, teorías filosóficas como la de los estoicos al final del helenismo y principio del Imperio Romano, lo podría relacionar con el confucianismo porque son filosofías morales. De todas maneras, tienen geográficamente, temporalmente y culturalmente posiciones, nacen desde posiciones distintas. Por supuesto, el objeto de estudio de la filosofía es el ser humano, ¿cierto? Y su existencia, por tanto, hay cosas que van a tener en común. Sí, pero tienen raíces y tienen tradiciones culturales diferentes. A partir del mundo griego, ¿no es cierto?, pasamos al griego-romano, pasamos a la Edad Media, y con la escolástica, y de la Edad Media al Renacimiento, ¿no es cierto?, y con el iluminismo, el racionalismo, etc. Entonces, la filosofía occidental es profundamente racionalista, lógica racionalista. Mientras que la filosofía oriental, derivada de estas tradiciones taoístas, budistas o confucianistas, tratan de explicar un fenómeno que está más allá de la realidad. Por ejemplo, Aristóteles, ¿no es cierto?, es el fundador del principio de la filosofía científica, ¿no es cierto?, y define el objeto de estudio, la observación y ese tipo de cosas que van a ser fundamentales para el desarrollo de la ciencia en la actualidad. Sí, pero los orientales están tratando de explicar otra cosa que no es lo material, lo objetivo, lo observable, sino que están tratando de explicar la fenomenología interna del espíritu humano, ¿ya? Y por supuesto, cuando uno trata de ir más allá en la búsqueda de estas observaciones, que podríamos calificar como espirituales, o podríamos calificar como internas, o podríamos calificar como metafísica, el propio Aristóteles llamó metafísica a todas las cosas que estaban un poco más allá de lo físico, concreto. Cuando los orientales tratan de explicar estos fenómenos internos o mentales, también podríamos llamarlo, quedan limitados por el lenguaje. Y por eso que al tratar de explicar con el lenguaje aquello que no se explica con el lenguaje, surge una filosofía que puede ser confusa, ¿ya? De partida el Tao Te Ching, ¿no es cierto?, que es el libro por antonomasia de la filosofía taoísta, dice en la primera hoja que todo lo que se diga del Tao no es el Tao. O sea, está explicando claramente que aquel fenómeno que se está tratando de explicar no se puede explicar con palabras. Como no se puede explicar con palabras, bueno, el puro hecho de explicarlo ya es complejo, es contradictorio. Por eso tuvimos en el tema de los koan. Los koan, que son acertijos sin lógica, acertijos que no tienen una lógica práctica, sino que tratan de expresar una experiencia interna diferente. Entonces, el occidental y el extremo de oriente, estas dos civilizaciones que son las que nos convocan hoy día, nunca se han entendido bien. ¿Por qué no se han entendido bien? Porque tienen raíces filosóficas diferentes, tienen raíces filosóficas del pensamiento distinto. Y eso también afecta a las artes marciales. Las artes marciales que se desarrollaron en Occidente, que las hemos hablado, hicimos un capítulo sobre las artes marciales occidentales, las olimpiadas y todo eso, están dentro del marco de la cultura occidental, por tanto están dentro del marco del cristianismo por una parte y del marco de esta filosofía lógico-racional. No existe nada parecido a las olimpiadas en Oriente. Recién en el 2014 se están haciendo los Juegos
nómade, los Juegos Mundiales nómades, pero es una imitación a la civilización, lo que ha hecho la civilización occidental. Y ese otro factor, la civilización occidental cristiana ha sido hegemónica frente a estas otras civilizaciones. Entonces, las otras 4 civilizaciones se sienten incómodas, ¿no es cierto?, con esta preeminencia de la civilización cristiana occidental, con su eje en Estados Unidos y Europa. Pero volviendo al tema del Extremo de Oriente, las filosofías del Extremo de Oriente tratan de explicar a través del koan, que como les digo es o a través del haiku, que es una poesía de una sola línea, ¿no es cierto? Tratan de explicar contenidos que no son explicables por los conceptos habituales. Mientras que la filosofía occidental se ha basado justamente en el lenguaje. Y aunque ha quedado limitado el lenguaje, por eso los filósofos a veces inventan palabras. Heidegger inventó el Dasein. Inventó Heidegger para poder explicar lo que estaba tratando de explicar. ¿Ya? El noumeno, el Dasein, la esencia de Aristóteles. Todos los filósofos se basan en algo, ¿no es cierto?, para tratar de explicar aquello que está un poquito más allá del discurso concreto. ¿Ya? Entonces, lo que quiero establecer ahí, y por eso me he apoyado en el viejo Toynbee, el viejo historiador británico, que ya preveía en la primera mitad del siglo XX un conflicto de civilizaciones en el futuro. Si ustedes se fijan dónde están los conflictos, estos conflictos están en los bordes, los límites, las fronteras de estas civilizaciones. O sea, Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, Europa y Rusia, Medio Oriente, etcétera. China con India, todos los puntos neurálgicos de este planeta están de alguna manera en la frontera de alguna de estas civilizaciones que están en conflicto con la civilización hegemónica que es entre comillas la nuestra. Bueno, nosotros somos latinoamericanos, así que entre comillas la nuestra, porque somos occidentales, participamos de esta civilización occidental. Entonces, para cerrar un poco el comentario de hoy día, es re importante conocer estas 5 civilizaciones porque las 5 civilizaciones tienen profundas diferencias filosóficas, culturales y religiosas y muy antiguas, milenarias. No es tan fácil llegar y comparar o tomar una cosa y homologarla con lo nuestro. ¿Ya? Tenemos que hacer un estudio, que lo vamos a tratar de hacer, más serio de cada una de estas filosofías y encontrar aquello que nos separa y aquello que nos une. El cine particularmente, tristemente, tiende a mezclar, digamos, tradición india, china, con tradición prehispánica, indígena, y hace toda una ensalada y tira sus películas y hace mucha plata con esas películas, pero en realidad tienen una ensalada. No voy a mencionar las películas, pero hay películas concretas que son una ensalada de cosas. Y cuando uno tiende a mezclar y hacer ensalada, bueno, finalmente no se entiende nada y no se comprenden las cosas como realmente se trataron de expresar originalmente. Y de pronto, y ahí va la crítica, yo veo en maestros que son tradicionales, que les gustan artes marciales tradicionales, también cierta efectivismo. O sea, no sé si por hacerlo rápido o hacerlo fácil, de pronto mezclan una cosa con otra y como que da lo mismo y no da lo mismo. No es tan fácil como que da lo mismo. Hay vínculos, porque el ser humano es el eje de toda esta filosofía. Sí, pero la filosofía de las artes marciales está profundamente internalizada por la filosofía oriental. Y esta filosofía oriental tiene un enfoque de origen muy distinto al pensamiento occidental. Tenemos que salir de nuestro pensamiento occidental para poder entrar, como decía Carl Gustav Jung, tenemos que tener, Jung decía así, tal cual, un espíritu femenino receptivo, de tal manera de tratar de recibir lo ajeno y transformarlo en algo positivo dentro de nuestra propia interpretación cultural. Pero tenemos que ser abiertos, ¿no es cierto?, para entender correctamente el origen de esta filosofía y poder convertirla en algo que realmente valga la pena para nuestra propia existencia. Si no, se convierte en más de lo mismo. O sea, solamente ejercicio, solamente vanidad, orgullo, qué sé yo, cualquier cosa, menos el pensamiento original, menos el mensaje original, que eso es finalmente lo importante. Más allá de lo rebuscado que pueda ser una doctrina filosófica, tiene un mensaje. Y ese mensaje es lo importante. ¿Ya? Y cómo nos llegue a nosotros, a través de esto audiovisual o a través de un libro, da lo mismo. Lo importante es el mensaje.
a veces nos caemos en eso, creemos que el libro o determinados formatos son más importantes que otros. El mensaje es importante, no importa el formato del que venga. Y como decía Taisen Ichimaru, y vamos a cerrar hoy día con la frase de Taisen Ichimaru, la tradición volverá de una manera tan extraña que nadie la va a reconocer. Chan, chan. Las 5 civilizaciones y sus 5 tradiciones culturales y filosóficas que influenciaron sus artes marciales. Ahí las vamos a ir viendo de a poco. Gracias por participar, por estar aquí, por los comentarios. De hecho, este comentario está hecho específicamente para el maestro Raúl Bustamante y el maestro Rodrigo Elguín. Espero que les sirva este comentario. Y así nos despedimos desde el extremo occidente de Santiago de Chile con el apoyo teórico el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Dehesa.